Bienvenido a Aprendo Enseño. En este segundo vídeo sobre gráficas de hospitalización vamos a aprender cómo se registran las constantes vitales. ¿Qué constantes vitales tenemos y cómo lo podemos representar en nuestra gráfica? Aquí tenemos un recuadro en el que vamos a ver las constantes vitales que vamos a representar en nuestra gráfica. Empezamos por la temperatura, la vamos a representar en color rojo. La abreviatura que nos encontramos en la gráfica es T. Se representa con un punto en color rojo. Tensión arterial la vamos a representar de color verde. La encontramos como TA y se puede representar de distintas formas. Siempre vamos a tener una raya en medio que me una dos tensiones. ¿Por qué? Porque la zona superior va a ser la tensión arterial sistólica y la zona inferior va a ser la tensión arterial diastólica. Puedo representarla con ambos vértices con un punto, con una raya, no poner nada o poner una flecha. Importante, donde queda la punta de la flecha indica el valor que queremos representar. La frecuencia cardíaca la vamos a representar de color azul. La encontramos como P de pulso y la vamos a representar con un punto azul. La frecuencia respiratoria la vamos a representar en color negro, la encontramos como una R de respiración y la plasmamos con un punto. También podríamos poner la saturación de oxígeno, lo que pasa es que no la recogemos dentro de la parte de la cuadrícula, sino que la pondremos con un número en el turno que corresponda. Importante, los rangos con los que vamos a trabajar en nuestra gráfica de constantes vitales. Como vimos en el primer vídeo, la gráfica de constantes vitales la realiza cada centro sanitario. Es importante que nos fijemos en el rango que tiene una constante vital. Por ejemplo, en la constante vital de frecuencia respiratoria tenemos que desde el comienzo empieza de 5 en 5, ¿verdad? De 5 a 10, 5. Sin embargo, luego empieza de 10 en 10. Entonces, los valores que van a ver aquí en nuestra cuadrícula no va a ser lo mismo de aquí a aquí que del 10 al 20. ¿Cómo tenemos que hacerlo para averiguar qué valores corresponde cada línea que vamos a tener en las cuadrículas? Pues simplemente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros. Si del 39 al 40 va 1, pues 1 entre 5 me sale a 0,2. Entonces, ¿qué significa esto? Que si aquí abajo tengo el 39 y aquí tengo el 40, cada línea va a ser 0,2. Y esto será 39, 39,2, 39,4, 39,6, 39,8 y 40. Si por ejemplo tengo aquí que de 110 a 120 van 10, pues 10 entre 5 a 2. Significa que cada línea equivale a 2. Si tenemos aquí abajo 110 y aquí arriba tenemos 120, estos serán 110, 112, 114, 116, 118 y 120. Importante con esto y las varianzas que hay dentro de una misma gráfica. Por ejemplo, en la constante vital de la frecuencia respiratoria tenemos que aquí, como hemos comentado anteriormente, va de 5 en 5, pero ya luego de 10 en 10. Entonces sería 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya luego 12, 14, 16, 18, 20, 22 y así hasta llegar a 50. Unidad de medida de la frecuencia respiratoria, RPM, respiraciones por minuto. En la tensión arterial vamos a tener máximo 270 milímetros de mercurio y mínimo 20 milímetros de mercurio. Si nos fijamos, va de 50 en 50. Entonces, si aquí tengo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y así hasta llegar a 270. Una cuestión
que puede diferir de una gráfica a otra? La tensión arterial nos la podemos encontrar dentro de las líneas de constantes, como hemos visto con anterioridad, o también podemos encontrárnoslo como un apartado diferenciado. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos tensión arterial y aquí nos dice que pongamos cuál es la sistólica y aquí cuál es la diastólica. La frecuencia cardíaca, al igual que las anteriores constantes vitales, pues en este caso iría de 20 en 20. Si nos fijamos, de 60 a 80 van 20 y así consecutivamente. Como hemos visto anteriormente, 20 entre 5 a 4. Entonces sabemos que cada línea que vayamos escalando va a significar sumar 4. En este caso, 60, 64, 68, 72, 76, 80 y así hasta llegar a 140. Unidad de medida de la frecuencia cardíaca podemos encontrarnos LPM, latidos por minuto, o ppm, pulso por minuto. Con la temperatura va de 1 en 1, 1 entre 5 a 0,2. Significa que cada línea que vayamos escalando va a implementar 0,2 en la temperatura. Comenzamos en 35 grados centígrados hasta llegar a 40 grados centígrados. Ahora bien, hay veces que tenemos un valor de nuestro paciente que no lo encontramos dentro de la gráfica de constantes vitales. Entonces, ¿qué haríamos? Pues simplemente lo pondríamos fuera de la gráfica. Aquí os pongo 3 ejemplos, en el que os doy una frecuencia respiratoria de 2 respiraciones por minuto. Sabemos que lo mínimo que tenemos son 5 respiraciones por minuto. Pues simplemente en el turno que corresponda, por ejemplo aquí lo ponemos en el primer turno, ponemos el punto fuera y al lado le ponemos la cantidad que correspondería. Digo que está fuera de rango y son 2 respiraciones por minuto. El siguiente ejemplo, 160 latidos por minuto. Nos referimos a la frecuencia cardíaca, al pulso. El máximo son 140, pues si lo voy a hacer en este turno, pongo el punto fuera y pongo el valor. Y al igual pasaría con la temperatura. Sabemos que lo mínimo son 35 grados centígrados y aquí en mi ejemplo tenemos 34,6 grados centígrados. Ponemos punto fuera y el valor al que corresponde. ¿Cómo plasmamos los valores en la gráfica? ¿Cómo ponemos esas constantes vitales? Bien, aquí tenemos un ejemplo en el que vamos a ver un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche. Me dice, mi paciente en el turno de mañana tiene 18 respiraciones por minuto. Me voy a las respiraciones por minuto, a la frecuencia respiratoria, y comienzo en 10. Sé que el valor siguiente es 20. De 10 a 20 van 10 entre 5 a 2. Significa que cada línea que vaya escalando va a aumentar 2. Por lo tanto, comenzamos con 10, 12, 14, 16, 18. Aquí pondríamos nuestro punto. Tensión arterial, 160-80 milímetros de mercurio. 120, 170. Van 50 entre 5 a 10. Si esto es 170 menos 10, 160, pues ya pondría aquí la tensión arterial sistólica. Y luego 80 de diastólica, si sé que esto es 70, sumo 10, 80. Y aquí tendría la diastólica. Y lo único que tendría es que unir ambas líneas para decir que esa es la tensión arterial que tuvo el paciente. Frecuencia cardíaca, 66 latidos por minuto. Si esto es 60 y esto es 80, van 20. 20 entre 5 a 4. Entonces comenzamos con 60, 64 y 68 sería la siguiente línea. Entonces, entre 64 y 68, en medio pondríamos el punto. Y luego, temperatura, 36,4. Me voy al 36 y al 37, que es el rango donde yo tengo esa temperatura. Sé que de 36 a 37 hay 1 entre 5 a 0,2. Entonces, 36, 36,2, 36,4. Aquí tendría mi puntito. Y al igual haríamos con el resto de turnos. Una cosa importante, turnos que van correlativos, constantes vital que van correlativas, una detrás de otra, se unen
con líneas entre medio. Y eso es lo que nos va a dar, esa unión de esos puntos, es lo que nos va a dar nuestra gráfica. Importante, solo se unen la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura. La tensión arterial no se une un turno con otro, simplemente se deja como la tendríamos representada. Y esto sería todo, chicos. Dudas y preguntas, dejadlo en comentarios, no dudéis en suscribiros al canal y aquí os dejo el vídeo de generalidades de la gráfica de constante, que es el primero, y el tercer vídeo, que serían los otros datos de la gráfica de constante. Muchas gracias a todos.